Muy buenas tardes, bienvenidos a este seminario virtual organizado por la Universidad de Alcalá, donde les hablaremos sobre la comunicación y el feedback enmarcado dentro del trabajo de fin del Máster Internacional en Gestión Universitaria. En esta oportunidad le hablaremos sobre 3 subtemas. La primera ponencia será sobre la promoción y la comunicación institucional de la universidad, desarrollada por Lorena Ojeda, quien les habla. La segunda ponencia sobre inteligencia emocional y comunicación asertiva, a desarrollar por Alejandra Barada. Y la tercera ponencia, el feedback y la comunicación efectiva, por Marcela Hernández. Como ya les mencionamos, el primer subtema a desarrollar es la promoción y comunicación institucional. Para ello es importante hablar en términos muy generales qué es lo que se entiende por comunicación, entendiendo por ella como la transferencia de información de cualquier tipo de una persona a otra, y que como consecuencia de esta transferencia de información surge el entendimiento, los acuerdos y las negociaciones entre las partes. O bien, como dice Chiamenato, es el intercambio de información entre personas. Significa volver común un mensaje de información, constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la organización social. Por otra parte, entenderemos como comunicación institucional el tipo de comunicación realizada de modo organizado por una institución o sus representantes y dirigida a las personas y grupos del entorno social en el que se desarrolla la actividad, esto según José María Laporte. Dentro de la institución existen 2 tipos de comunicación: la comunicación interna y la comunicación externa, entendiéndose por comunicación interna a la que busca mantener informados y de coordinar a todos los integrantes de la institución a fin de lograr los mejores resultados en busca de alcanzar los objetivos institucionales. Mientras que la comunicación externa la entenderemos como la transmisión de información hacia el grupo de interés externo de la institución, a fin de dar a conocer las actividades que se están realizando y permite además conocer los intereses, expectativas y necesidades de este grupo, lo que resulta ser fundamental a la hora de proyectar o influir de manera positiva con la imagen de la institución. Primero como primer capítulo, vamos a identificar y reconocer las características de nuestro grupo de interés, tanto interno como externo. Ahora, ¿qué se entiende por grupo de interés o stakeholders? Son los grupos de personas que guardan relación con la universidad y que se ven afectados por el quehacer de la institución. Por esta razón, y al estar involucrados en lo que la universidad entrega, ya sea en la transferencia de sus conocimientos o en sus actividades o en los servicios y productos que se desarrollan dentro de su ámbito de acción, es altamente necesario poder identificarlo para posteriormente poder gestionarlo. A continuación le mostraremos identificar algunos grupos del grupo de interés tanto interno como externo desde el punto de vista de la Universidad Aysén, que es una institución incipiente que da en el 2015, la primera universidad estatal ubicada en la Patagonia de Chile, en la región de Aysén, y con altas expectativas de parte de la comunidad donde se encuentra, donde su primera generación de alumnos recién ingresó el año 2017. Por eso es importante indicar que estos grupos de interés, ya sea interno o externo, que se mostraron en esta ocasión, pueden variar dependiendo de la institución, del tamaño de esta y de dónde se ubica geográficamente, y también se puede diferenciar por los objetivos institucionales que cada institución tenga. También debemos ser capaces de segmentar nuestro grupo de interés y clasificarla según sus características, ya sea por el interés, la influencia o impacto en la institución, por la ubicación geográfica, entre otros relevantes para cada institución de educación superior, a fin de lograr una comunicación diferenciada. Como capítulo 2 debemos identificar los medios y canales de difusión. Para poder definir los canales y medios de comunicación debemos considerar la situación actual en la que nos encontramos. En Chile, y al igual que en muchos países, con la pandemia producto del COVID-19 y la incorporación del trabajo a distancia y o teletrabajo, hizo potenciar mucho más el uso de la tecnología de la información y comunicación, situación que las universidades en Chile no estuvieron ajenas. Muchas de las instituciones en Chile se encuentran trabajando bajo esta modalidad desde marzo de 2020 a la fecha, por lo que esta exposición o sobreexposición al uso de los TIC ha generado que un exceso de información donde la persona no logra profundizar en nada,
produciendo ciertos niveles de angustia según Alphonse Cornelius. Dentro de los medios y canales de comunicación identificados en esta oportunidad se encuentran Instagram y Facebook, que son, de acuerdo a los datos publicados por el New Report 2020, son las redes sociales más utilizadas en Chile, seguidas por Twitter, YouTube y LinkedIn. También no podemos dejar de lado el WhatsApp, las radioemisoras digitales, los podcasts y las radioemisoras de carácter tradicional, en especial en la Universidad de Aysén, ubicada en la región de Aysén, que según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística de Chile, corresponde al 20.4% de la población, a una población rural, un porcentaje bastante importante que no debemos dejar de lado. También encontramos los canales internos, ya sea intranet, correo electrónico, boletines, reuniones virtuales internas dentro de la institución, ya sea por Zoom o Meet. También tenemos otros canales de comunicación que son los eventos. ¿Qué entendemos por eventos? Congresos, seminarios, webinars, cualquier otra reuniones con organismos, ya sea externos, ya sea bajo la modalidad virtual en la que nos encontramos actualmente. Para poder identificar los grupos de interés y los medios de canales de comunicación y difusión, debemos ser capaces de articularlos de manera diferenciada. Esto ya que sea que la información que se les hace entregar, por ejemplo, a un alumno, es muy distinta a la información que se le hace entregar a los órganos del gobierno universitario, o a la comunidad escolar, o a la comunidad en general. Es por eso que debemos analizar muy bien cuáles son los canales de comunicación a utilizar a fin de que esta información que se les hace llegar sea oportuna, eficaz y pertinente, asegurándonos que los canales seleccionados en esta oportunidad sean los correctos. Como último capítulo, abordaremos el posicionamiento y apropiación del sello institucional, entendiendo por posicionamiento al lugar distintivo que ocupa la marca en la mente del público, haciendo la marca el nombre de la universidad a fin de que sea deseable y se diferencie del resto de las universidades, mientras que apropiación la vamos a entender como la capacidad que tiene nuestro público objetivo a identificarse con nuestra universidad al punto de sentirla propia. Es por ello que reviste de gran importancia para todas las instituciones de educación superior lograr que el nombre de la universidad sea percibida por nuestro grupo de interés como favorable, con características diferenciadoras de las demás instituciones de educación superior, que perciban que el proyecto educativo que entregamos es confiable y creíble a tal nivel de que sean capaces de apropiarse del sello institucional. El posicionamiento y apropiación del sello institucional en esta oportunidad la veremos desde el punto de vista del grupo de interés interno, donde el mensaje que deseamos transmitir sea abordado de manera estratégica a fin de que el resultado de ese impacto afecte positivamente a la consecución de los objetivos institucionales. Para ello, debemos desarrollar una serie de acciones estratégicas a fin de lograr la sensibilización de la comunidad universitaria a la información que le hacemos llegar a fin de obtener un compromiso real por parte de nuestra comunidad. Abordaremos dos acciones estratégicas en esta oportunidad. La primera es asegurar que la información que surja de la institución llegue a todos y de manera diferenciada para su fácil comprensión, sin dejar de lado que es súper importante que la información que se les haga llegar sea oportuna, eficaz y pertinente. La otra acción estratégica a realizar va a ser actividades en relación a la fidelización. ¿Qué entendemos por fidelización? Como la actividad proactiva de una empresa por encontrar y desarrollar vínculos efectivos y duraderos por sus clientes, que es para que se sientan el producto o servicio como algo propio y que quieran contribuir a su crecimiento y supervivencia, según Alejandro Schmidt. A continuación dejaremos a nuestra compañera Alejandra Pará a fin de que aborde el próximo subtema. Muy buenas noches, me llamo Alejandra Pará y tal como comentó Lorena antes, yo voy a desarrollar el tema de inteligencia emocional y comunicación asertiva. Voy a partir por la definición y por el concepto de inteligencia emocional. Luego voy a avanzar hacia una pregunta que me formulé al principio del estudio, que era identificar si podemos desarrollar competencias emocionales a lo largo de la vida. Y por último, un plan de desarrollo relacionado a la comunicación asertiva y la inteligencia emocional en la Universidad de Aysén. Como primer punto, definir la inteligencia emocional.
Ya, un breve barrido, comentar de que sus inicios comenzó a hablarse de los estudios de las emociones y de la inteligencia en 1920 aproximadamente, están los primeros registros. Sin embargo, es en 1995 cuando toma realce y difusión sin precedentes hasta ese momento. ¿Por qué tal realce? Un psicólogo destacado que se llama Daniel Goleman, en 1995, publicó un libro relacionado a la inteligencia emocional y incluso desarrolló en el concepto y la premisa de que la inteligencia emocional incluso es mucho más importante hoy en día que el intelecto o el coeficiente intelectual. Y él lo traspola a un modelo que desarrolló que abarca 5 conceptos, 5 ejes fundamentales. El primero es conocer las propias emociones. Él postula dentro de los estudios que realizó que es base esencial conocernos a nosotros mismos y nosotras mismas, conocer nuestros sentimientos y también poder dialogar respecto de eso. También manejar las emociones lo ve como un punto fundamental respecto del contexto y del concepto de inteligencia emocional. Motivarse a uno mismo, sin duda, y sobre todo toma relevancia hoy en día, al menos para mí desde que comencé este proceso educativo. Reconocer las emociones de los demás también lo destaca como un factor muy relevante e importante. Y establecer relaciones. Nosotros sin darnos cuenta, desde que nacemos nos relacionamos en un mundo de interacciones y de relaciones humanas. Desde la infancia, la familia, el colegio, la universidad, estudios, trabajo, hobby. En todas partes establecemos relaciones. Y este apartado habla de de qué calidad relaciones nosotros llevamos en nuestro día a día. Y también Daniel Goleman se enfoca desde el ámbito, en el ámbito del trabajo. Él realiza un estudio muy extenso y se propone definir tipos de liderazgo a partir de los indicadores y de los índices de información que ya había recabado. Y llega a 6 definiciones y tipos de liderazgo que él también destaca de forma muy explícita que el tipo de liderazgo no tiene que ver con un proceso estático, sino que tiene que ver y migrar dependiendo de las características de la institución, dependiendo del momento, del ciclo de vida, dependiendo del tipo de colaboradores que se estén desarrollando, o si está en una situación problemática o de extensión. Entonces menciona una serie de características también subyacentes a cada uno de los tipos de liderazgo que definió, como por ejemplo el líder autoritario, que también puede tener una connotación probablemente un poco negativa. Sin embargo, dentro de las habilidades y de las competencias emocionales que él destaca para ese tipo de liderazgo está la confianza en uno mismo y la empatía. Ya también pasamos, por ejemplo, a otro extremo que es el líder formativo, donde habla de un líder que se propone formar y capacitar instruir a sus colaboradores, que también es un tipo de liderazgo que está asociado a múltiples factores y competencias emocionales subyacentes. Sin embargo, también se destaca que un proceso que tiene resultados más lentos, porque eso significa instruir, capacitar, formar. Y evidentemente, para, por ejemplo, una situación en la que uno se encuentre o se esperen resultados más rápidos, no sería probablemente el líder adecuado para ese momento. Sin embargo, en otras situaciones sí. Ahora, continuando con el punto 2 de la exposición, me voy a enfocar en la definición de Laura Sensi respecto de la comunicación asertiva. Ella hace una definición muy potente al respecto, o al menos a mi juicio es potente, porque habla de incluso incluye en su definición la autoconfianza y también la expresión consciente de comunicación. Entonces nos lleva a pensar y a comprender
que el concepto de la comunicación asertiva tiene que ver con manifestar nuestros sentimientos, nuestras emociones, manifestar nuestros derechos de forma directa, equilibrada, honesta, y también impone otro componente que tiene relación con los terceros, con cómo nos relacionamos y la forma de poder dialogar en el sentido de no perjudicar o no hacer sentir mal a una persona. Entonces, este concepto abarca una idea mucho más amplia de lo que yo tenía como concepto inicial. Y luego paso a otra autora, Olga Castañer, que en el 2018 tomé uno de sus libros más destacados, que se llama Asertividad, expresión de una sana autoestima, donde ella realiza un estudio a lo largo del tiempo, de varios años, y concluye que sobre los factores o sobre los pacientes que han presentado o que se han acercado a ella para relatar sobre problemáticas de habilidades sociales o de falta de asertividad, ella destaca 3 factores comunes, ¿ya? Que pueden ser uno o todos. Por ejemplo, los mapas de las estructuras mentales que nosotros tenemos ya intrínsecas desde nuestros primeros pasos, desde nuestra infancia, que esas estructuras mentales, esos mapas mentales pueden provocar situaciones relacionadas a la falta de asertividad a lo largo del tiempo, porque esas estructuras mentales no nos permiten ver un panorama completo respecto de nuestras interacciones. Por otro lado, habla de la falta de habilidades. Y como tercer punto, la ansiedad. La ansiedad tiene muchos efectos y muchas consecuencias. Y ella también lo destaca como un proceso o como uno de los esquemas fundamentales para poder hablar de la falta de asertividad o de habilidades sociales. Y ella también define 3 factores fundamentales sobre una persona que ella considera como asertiva o asertiva. Saber decir no y mostrar tu postura. Eso es fundamental para ella y ella lo relata en sus textos. Por otro lado, habla de pedir favores, de reaccionar ante un ataque de forma pausada, reaccionar de acuerdo a lo que te dice el contexto de la comunicación asertiva desde el principio. Y saber expresar tus sentimientos, evidentemente, es un factor muy importante desde su definición. Por otro lado, también tenemos la definición de Goleman y también de Olga Castañer, donde nos hablan de que la inteligencia emocional a lo largo del tiempo y la comunicación asertiva se pueden aprender y se pueden desarrollar. Es un proceso que requiere de mucho trabajo, pero sin duda se puede lograr y hay mucha literatura hoy en día que así lo respalda. También vemos en la web múltiples factores o múltiples empresas que ofrecen este tipo de enseñanza. Y también Vizquerra, en el año 2000, habla de que la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente y que se debería desarrollar a lo largo del tiempo, no solamente en el proceso formativo inicial desde la infancia, sino que nosotros podemos desarrollarlo y que es fundamental desarrollarlo a lo largo de toda nuestra vida. Y como último punto que propuse en este estudio y este análisis, fue desarrollar un plan de comunicación asertiva e inteligencia emocional en la Universidad de Aysén. Como bien lo relató Lorena, somos una universidad incipiente donde muchas gestiones y muchas actividades todavía podemos desarrollar. Y creo que estamos también en el mejor momento de poder abordar el tema de la inteligencia emocional y la asertividad. La propuesta yo la formulo a 3 años e incluye dentro del proceso y del proceso inicial como punto de partida, incluir a todos los actores y las actoras de la universidad y que cuentan con formación formal dentro de la institución, desde el punto de vista de la gobernanza también, porque nos interesa desarrollar un plan de comunicación que también cuente con el compromiso de la autoridad institucional y de los directores o directoras de departamentos, porque es de interés que este plan, o pudiendo llamarlo de otra forma, se incluya dentro de los planes de estudio dentro de las cátedras vinculantes para cada estudiante. Entonces, a propósito, es incluirlo. Sin embargo, a modo de plan piloto, nosotros vamos a incluir en este momento
a el contexto de formación de líderes y lideresas institucionales que tengan las capacidades técnicas e intelectuales para poder abordar este tema y que debiese también ser acompañado de expertos sobre la materia. Entonces así cumplimos con varios ejes importantes. Por un lado, nosotros desarrollamos las capacidades sobre estos temas en la misma universidad y también incluimos y damos el tiempo suficiente para que estos temas también sean incluidos en el aula y en el vínculo con los estudiantes. Asimismo, en el vínculo laboral que nosotros tenemos como colaboradores y también como docentes. Entonces, la propuesta para el año 1 es generar líderes y lideresas en la misma universidad sobre estos temas. Bueno, ahora doy por término a este capítulo y dejo a Marcela Hernández, quien va a abordar el tema de feedback y comunicación asertiva. Saludos. Estimada comunidad, un gusto saludarlos. A continuación, pasaré a desarrollar el tercer subtema denominado el feedback y la comunicación efectiva. En primer término, es preciso destacar que de nuestra capacidad para comunicar depende en gran medida nuestro éxito. Es por ello que ante este nuevo paradigma en el que los directivos tienen que gestionar organizaciones más humanas, propiciando que sean más adaptables, innovadoras y colaborativas, se hace necesario conocer los distintos tipos de comunicación, así como sus barreras y la importancia que tiene el feedback o retroalimentación. Así, en el ambiente laboral universitario, que es el enfoque que será analizado en este trabajo, la mayoría de las funciones que se llevan a cabo se desenvuelven en un contexto de tipo interpersonal, por lo que quienes desempeñan labores directivas y de gestión preferentemente se relacionan a través de la comunicación interpersonal. ¿Pero qué se entiende por comunicación interpersonal? Es aquel proceso a través del cual los seres humanos intercambiamos sentimientos e información mediante mensajes verbales y no verbales, la que es procesada, guiada e incentivada por mecanismos de feedback y retroalimentación. Y constituyen ejemplos específicos de comunicación interpersonal a modo ejemplar una simple llamada telefónica, una reunión de trabajo o una conversación entre amigos. Si bien este tipo de comunicación puede resultar útil para el logro de ciertas metas, debemos tener claridad que también puede resultar equivocada cuando, según veremos más adelante, se realiza sin tener en cuenta las condiciones óptimas que se requieren para que se lleve a cabo, como serían el ámbito físico y psicológico o el lugar en el que se desarrolla. Si bien existen diversas clasificaciones respecto de la comunicación, para efectos de este trabajo se indicarán las siguientes. Por una parte, tenemos la comunicación verbal, que es la forma de comunicación primordial en las relaciones humanas y se perfecciona por el uso de la palabra, pudiendo ser oral o escrita. Por ejemplo, reuniones, conversaciones entre dos o más personas, publicidad, una carta, un correo electrónico, etc. Se trata de comunicaciones precisas y rápidas. Por su parte, la comunicación no verbal se refiere a la forma de comunicar sin hacerlo mediante el uso de la palabra hablada o escrita, sino que mediante acciones, como las expresiones faciales, las miradas, la risa, etc. Y por último, tenemos la comunicación gráfica, que es la forma de comunicación a través de la cual se transmite el mensaje mediante imágenes como gráficos, mapas o fotografías. Según la dirección y el sentido en el que se produce la comunicación, también encontramos aquí la comunicación unidireccional, paralela y bidireccional. La unidireccional es aquella en la que el emisor se limita a dar una instrucción al receptor sin pedir a éste una confirmación de cómo ha entendido la orden, no aceptando ni sugerencias ni otro tipo de información de parte del subordinado, quien solo se ocupa de cumplir lo indicado. La comunicación paralela se produce una situación parecida a la anterior, pero la diferencia está en el caso que quien recibe el mensaje requiere de vuelta algún tipo de información que considera indispensable para completar la orden que recibe. Una vez obtenidos estos datos, se ocupa de realizar lo mandado. Y la comunicación bidireccional es aquella en la que se utiliza el feedback no solo para completar las instrucciones o las órdenes, sino que además permite que el receptor pueda aportar sugerencias o suministrar información que pueda obligar a revisar el mensaje del emisor.
Luego de haber descrito los tipos de comunicación precedentes, corresponde hablar de las barreras u obstáculos de la comunicación, que son todas aquellas interferencias que constituyen un impedimento al proceso de transferencia del mensaje entre el emisor y el receptor y que pueden generar distorsiones y malentendidos, rompiendo de esta manera el proceso comunicativo. Las barreras se clasifican en barreras semánticas, psicológicas, fisiológicas, físicas y administrativas. Las barreras semánticas son aquellas que tienen que ver con los obstáculos que dicen relación con el significado de las palabras y que pueden ser generados tanto por el emisor como por el receptor del mensaje. Se da cuando entendemos una palabra en su contexto, cuando no entendemos una palabra en su contexto, o bien le damos un significado equivocado. Las barreras psicológicas se refieren al estado psicológico o emocional tanto del emisor como del receptor de la información. Por ejemplo, alguien que tenga miedo, temor, odio, etc. Es importante tener en cuenta que como nos ven los demás, o según lo que conocen de nosotros, puede determinar la comunicación. Por su parte, las barreras fisiológicas están vinculadas a la situación física de los interlocutores y que afectan cualquiera de sus sentidos. Por ejemplo, una persona ebria o confusa, o comunicarse con una persona que sufre de sordera. Todo esto ocasiona un quiebre en el proceso comunicacional en la medida que nosotros no adaptemos el mensaje que queremos dar a la situación específica de nuestro receptor. Las barreras físicas se refieren a circunstancias que se presentan no en las personas, sino que en el medio y que impiden una buena comunicación. Por ejemplo, un exceso de luz o una disminución de la misma, los ruidos que hay en el ambiente, etc. Y finalmente tenemos las barreras administrativas que tienen gran importancia y se refieren a aquellos obstáculos que están relacionados como en la forma en que administramos la comunicación. Por ejemplo, un exceso de información o bien entregar poca información, escuchar mal, desconfianza, etc. Ahora que tenemos claro el concepto de la comunicación interpersonal, los tipos que existen, así como las barreras o obstáculos, corresponde hablar de la comunicación efectiva. Y hablar de comunicación efectiva significa que el mensaje enviado ha sido comprendido con éxito. En este sentido, es importante señalar que para que el mensaje sea comprendido, es necesario que esta comunicación sea precisa, clara y bidireccional, a fin de que quienes participen en este proceso se sientan entendidos y escuchados, para lo cual es imprescindible ser empático al momento de interpretar los gestos y emociones sin limitarse solo a las palabras. Ahora pasaremos a analizar las claves para lograr una comunicación efectiva. Primero, la comunicación como prioridad. Es importante dar a nuestro interlocutor el espacio para hablar y poner atención a lo que nos está expresando. En segundo lugar, la sinceridad. Debemos explorar y escuchar de manera cuidadosa, observar lo que está sucediendo con la finalidad de conocer el efecto de nuestro comportamiento, así como la información que estamos transmitiendo a nuestro interlocutor. Tener conciencia lingüística. Es muy importante utilizar un lenguaje correcto y a la hora de usar el lenguaje técnico debemos tener certeza de que nuestros interlocutores lo conocen. Otra de las claves para lograr una comunicación efectiva es la comunicación no verbal. Más del 80% de la comunicación que tenemos es no verbal. Por ello, es fundamental tener conciencia de nuestros gestos a fin de evitar enviar mensajes equívocos y practicar asertividad y empatía. Ser asertivo cuando se tiene la capacidad de decir de manera directa lo que uno piensa y quiere, sin pasar a llevar a los demás y sin que ello avergüence o complique. Y ser empático cuando tenemos la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Finalmente, la sonrisa, que es un elemento que tiene un poder extraordinario a la hora de comunicar, ya que ayuda a distender situaciones difíciles y genera confianza. Ahora, ¿qué es el feedback o la retroalimentación? Consiste en comunicar información verbal o no verbal a la otra persona o grupo sobre cómo nos está afectando su conducta a fin de que considere la posibilidad de cambiarla. De esta definición, inferimos que existen dos tipos de retroalimentación,
una orientada al reconocimiento, que es aquella que consiste en un reconocimiento público con el fin de compartir las buenas noticias con todos los colaboradores y promover la réplica de las buenas iniciativas. Y aquella orientada a la mejora, que se dirige a corregir alguna actitud o comportamiento, por lo que debe brindarse de manera privada, expresándose siempre de una manera constructiva. Finalmente, quisiera señalar que en el libro Smart Feedback, publicado en el año 2017, se establecen los 6 pasos del feedback, que son comportamiento, que significa describir la conducta observada, dejando fuera cualquier opinión o subjetividad y cualquier comentario sobre la persona. Ante todo, siempre debe primar la objetividad. Preguntar al otro su punto de vista, a fin de que él mismo evalúe la situación para conocer su percepción y hacerlo partícipe de su mejora. El sentimiento. Es importante hacerle ver a la otra persona cómo nos sentimos con lo ocurrido, con su actuar, pero sin juzgar. Es decir, siempre debemos hablar del hacer y no de su ser. El impacto. Debemos identificar las consecuencias que tiene el actuar de esta persona, a fin de que ella adquiera un compromiso haciéndose responsable del cambio. Petición. Se pide a la otra persona de manera concreta y explícita un cambio, siendo muy positivo preguntarle sobre posibles alternativas de actuación y también pedirle permiso para hacerle sugerencias de mejora. Y finalmente, concluir con un compromiso, que es el momento de buscar que la otra persona acepte e integre el feedback y se comprometa a modificar su conducta. Finalmente, resulta interesante abordar cómo ha sido la comunicación en tiempos de pandemia y responder al interrogante si esto constituye un riesgo o una oportunidad. Para muchas organizaciones y universidades, la situación actual que estamos viviendo fue inesperada y tuvimos que replantear de un momento a otro la manera de hacer las cosas en conjunto, buscando el modo de conectarnos y poder seguir generando esa sinergia colaborativa que tan bien se nos daba cuando estábamos en la oficina, donde podíamos pasar un día ameno y compartido de trabajo entre espacios libres. Así es como este cambio de paradigma en el mundo ha demostrado que el teletrabajo se ha constituido en una herramienta importante para garantizar la continuidad operativa. Pero esta continuidad, para que esta modalidad sea efectiva, es importante estar en constante comunicación. Por ello, es relevante cultivar una comunicación regular entre los empleados con sus líderes para aumentar el compromiso y así minimizar la sensación de pánico e incertidumbres que muchas personas hoy día están sintiendo, para generar confianza mediante la entrega de información precisa y adecuada, ayudando a las personas a sobrellevar sus sentimientos de forma eficaz. Desde mi perspectiva, si bien en un comienzo la pandemia y la adaptación al teletrabajo dificultó los procesos de comunicación, hoy, que ha pasado más de un año, considero que se ha convertido en una gran oportunidad de aprovechar el entorno digital como una herramienta efectiva para gestionar la comunicación al interior de las organizaciones, cambiando la manera de trabajar, ligándola más a proyectos y objetivos y no tanto a un control empresarial del tiempo de dedicación efectivo. Quisiera finalizar esta exposición dándoles algunos consejos para realizar ciertas acciones que nos van a ayudar a mantener el compromiso y la motivación del personal en este ambiente de teletrabajo, que no son otras que flexibilizar el horario de trabajo para que los colaboradores puedan compatibilizar su vida laboral con su vida privada, agendar almuerzos virtuales o coffee breaks, para que así los equipos se sientan más cerca, fomentar aprendizaje de los colaboradores, ofertando cursos que aporten a su crecimiento profesional y personal, y lo más importante, confiar en los equipos, dándoles autonomía para así fortalecer una cultura de confianza. Muchas gracias por su atención.